¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de contaminación de alimentos, enfermedades transmitidas por alimentos, ETAs, y legislación nacional e internacional que guarda relación con la inocuidad alimentaria, que es básicamente el marco que vamos a tocar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, una vez más, bienvenidos al curso. Les doy la bienvenida. En primera instancia, como en todos los cursos lo hago, me presento y siempre hay alumnos nuevos. ¿Sí? El ponente es mi persona, Gerson Ascate Lezama. Soy biólogo microbiólogo titulado y, y colegiado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo especializaciones, tengo diplomados, tengo experiencia, tanto como implementador como también auditor interno y también auditor externo, dependiendo de a qué empresa podamos ir. ¿Sí? Experiencia con más de 10 años en el área de calidad, tanto en el área de control de calidad, aseguramiento de calidad, investigación y desarrollo. He elaborado en distintos lugares, dando asesorías, auditorías e implementaciones en Cajamarca, Lima, Cusco, Piura, Chiclayo, Trujillo y Ancash. ¿Sí? Como ya he comentado, el primer tema del día de hoy que vamos a tratar, porque es un tema bastante amplio y denso, va a ser de contaminación de alimentos. ¿Qué entendemos nosotros por una contaminación alimenticia o contaminación de alimentos? Entonces, para eso primero tenemos que saber qué es una contaminación de alimentos. Una contaminación alimentaria se define como la presencia, es decir, la aparición de cualquier material fuera de lo normal en el alimento, pero no solamente una aparición anormal. Puede ser que en el alimento esté inmiscuido un ingrediente que tal vez está fuera de lo normal de un alimento común. Por ejemplo, un pan. Si el pan tiene un ajonjolí, es una variedad de pan diferente. No nos referimos a algo anormal que generalmente se puede dar en cualquier alimento, sino esa anormalidad, esa presencia anormal de un agente extraño o externo o diferencial, ese agente va a comprometer la calidad para el consumo humano, es decir, afecta su calidad y también afecta su inocuidad. Hemos hablado en cursos anteriores que calidad se refiere a a la garantía de que el alimento pues guarda características importantes, relevantes con relación a las peticiones del cliente. Y en el caso de la inocuidad es la garantía inherente al alimento que nos dice que el alimento no nos va a generar daño al consumidor. Entonces, cuando afecta este agente externo, esta materia anormal en el alimento, afecta tanto a la calidad como a la inocuidad, entonces se trata de una contaminación de alimento. Existen dos tipos de contaminación alimenticia o alimentaria, una contaminación directa o intencional o una contaminación indirecta o tal vez no intencional, pero no viable. La contaminación directa se refiere a cuatro puntos importantes que vamos a revisar. Alimentos procedentes de animales enfermos o portadores sanos. ¿A qué nos referimos esto? Nosotros vamos a consumir la carne, vamos a consumir la leche, los productos que nos dan estos alimentos, estos animales, perdón, pero esos animales no van a estar en buena situación, con buena salud, sino van a estar enfermos, van a padecer una enfermedad o en su defecto no tienen enfermedad, pero sí tienen algún patógeno dentro de su organismo y nosotros ingerimos ese patógeno. Eso es un portador sano. Un portador sano sería aquel animal que presenta un patógeno, un microorganismo, un parásito, pero que no tiene una enfermedad, no le genera a él una enfermedad. Podemos consumir la carne, la leche, los huevos. Es un ejemplo de contaminación directa. Otro ejemplo de contaminación directa sería el ingreso de microorganismos procedentes de organismos enfermos o portadores sanos. Entonces, cuando consumimos el producto que nos da el animal, entonces es una contaminación directa. Ahora, el ingreso de un microorganismo procedente de un organismo enfermo también se refiere a una contaminación directa.
el ingreso de microgotas respiratorias de los manipuladores, por ejemplo, lo que hemos padecido hace unos años atrás, el COVID-19, microgotas respiratorias de los manipuladores, aquel manipulador que tenía que estornudaba, pues eliminaba, excretaba microgotas respiratorias. Y esas microgotas respiratorias, pues era el vector, era la vía, el intermediario para que pueda continuar o difuminarse el virus, ¿sí? Como cuarto punto tenemos el ingreso de microorganismos al tracto digestivo de animales sacrificados. Ocurre lo siguiente, tanto en un camal como también en la cocina de cada uno de ustedes, cuando abren un animal, obviamente muerto, pues está expuesta esas vísceras, esa interioridad del animal ya sacrificado a fluidos ambientales, a fluidos externos, y si no hay un buen control con respecto a la salubridad del ambiente, entonces puede ser contaminado directamente también. Ahora, la contraparte, porque también existe una contaminación indirecta, entonces no va a ser mediante una vía, sino mediante excretas, mediante residuos, presencia de roedores, insectos, animales domésticos. En este caso, cuando hablemos de contaminación indirecta, muchas veces nos vamos a referir a un vector. ¿Qué es un vector? Un vector vendría a ser un objeto, un objeto o un animal o un organismo que sirve como transporte del organismo enfermo hacia el organismo sano. En este caso, la presencia de un roedor nos puede transmitir a nosotros, por ejemplo, enfermedades como la rabia, perdón, enfermedades como bacteriosis, enfermedades, la pulga, por ejemplo, de la rabia, la pulga, por ejemplo, de leptosporiasis, la orina de las ratas. En el caso de los insectos, lo que vemos en los lugares tropicales, como Trujillo, como la selva, como también, en Chiclayo, o en Piura, o en Tumbes. Estamos viendo chikungunya, dengue, Zika. Entonces el insecto transmite este parásito, transmite este virus, y el virus pues no le afecta al insecto. Entonces el insecto solamente es un vector. Y animales domésticos, como por ejemplo el perro nos transmite el virus de la rabia también. O también el perro nos transmite las pulguitas, y las pulguitas nos dan a nosotros enfermedades, ¿no? Utensilios, otro ejemplo de contaminación indirecta, son utensilios y o equipos sucios o contaminados en industrias, comercios o expendios de comida. ¿A qué nos referimos en este caso? ¿A qué nos referimos en este caso? Que la contaminación está presente en utensilios o equipos sucios, y estos se están transmitiendo a la comida directamente porque no hubo un buen lavado, ¿sí? Una buena limpieza. Uso de agua residual no tratada para el peligro de agua potable. El agua tiene que ser tratada o potabilizada con cloro a una determinada concentración para que pueda reducir la carga microbiana. Y el contacto con alimentos contaminados, malas condiciones de transporte o almacenamiento, no se conserva a una temperatura baja o a una temperatura alta, entonces tiende a obtener una carga microbiana elevada o contaminada. Origen de los contaminantes son de dos tipos: bióticos, mediante los seres vivos, o abióticos, mediante el medio ambiente. Toda esta información es tomada de la FDA. Entonces, en el caso de los contaminantes bióticos, son básicamente microorganismos, seres vivos, que son fáciles de detectar porque cambian, porque generan un cambio en los alimentos. Por ejemplo, si tenemos nosotros un aerobio o mesófilo viable, lo que va a generar es una fermentación en el arroz, una fermentación en las frutas, una descomposición en algún cereal, con la intención de poder cambiar o poder sobrevivir este microorganismo. Pues hay que tener en cuenta ello. En la presencia en elementos de los contaminantes bióticos seres vivos, su presencia en alimentos puede evitarse mediante las BPM, que ya hemos conocido en su momento, ¿no? En el caso de los contaminantes abióticos, no genera la contaminación un ser vivo, sino el medio ambiente. Puede ser la temperatura, puede ser también la presión, o puede ser el agua. Entonces, de esa manera nosotros podemos enfrentar o entender
de que los contaminantes no solamente son transmitidos mediante microorganismos, sino también los contaminantes pueden ser transmitidos mediante agua, mediante el polvo, mediante la brisa, mediante el aire. Peligros, ya sabemos que existen tres tipos de peligros biológicos, físicos y químicos. Los biológicos, los más conocidos son bacterias, virus y hongos. Los físicos, trozos de vidrio, madera, metales. En el caso del cabello, lo he colocado, ¿por qué? Porque no estamos hablando de una FDA, sino estamos hablando de un códex alimentario. En el caso de la FDA, el cabello se considera un fomite. Profesor, ¿qué es un fomite? Un fomite vendría a ser un vector, ¿sí? Etcétera. Químicos como micotoxinas, antibióticos, pesticidas. Ustedes dirán, pero las micotoxinas son parte del microorganismo. Sí, pero no es un microorganismo, por eso es que no es biológico, vendría a ser químico. Los patógenos más frecuentes, los que contaminan los alimentos más frecuentemente, son todos los que están presentes ahí. Staphylococcus aureus, lo tenemos en la garganta, hay portadores sanos, personas sanas que tienen Staphylococcus aureus en la garganta y mediante microgotas de saliva pueden contaminar un alimento. La salmonela puede estar en las heces de los animales, en un huevo. La salmonela también puede estar en la saliva, perdón, en la orina. Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens está en alimentos casi en descomposición. El Campylobacter jejuni también generalmente está en las heces de, de las aves. Bacillus cereus está en el suelo y afecta a los cereales. Escherichia coli está en el intestino del ganado. Shigella, la famosa Shigella. La Shigella está también en los huevos, ¿sí? En las aves, en las heces de las aves. El cólera o Mycobacterium, no, perdón, el cólera, Vibrio cólera, está en el agua, por ejemplo. Yersinia enterocolítica. La Yersinia enterocolítica está en la orina de los roedores y también en el intestino de los mamíferos. Parásitos en todo tipo de mamífero superior cuadrípedo. Escherichia coli, que ya hemos mencionado por arriba, pues también está en el intestino del ganado y también en nuestro intestino. Son patógenos frecuentemente que generan contaminación alimentaria. Contaminación biológica procede de seres vivos, tanto microscópicos como no microscópicos, bacterias, virus, y no microscópicos vendrían a ser parásitos. ¿Sí? Los microorganismos, una vez que se han contaminado el alimento, tienen además la capacidad de crecer en el alimento, porque el alimento es un sustrato para ellos. Contaminación biológica será por bacterias, parásitos, virus y hongos. ¿Qué hacen las bacterias? Las bacterias fermentan. ¿Qué hacen los virus? Los virus usan el alimento para poder convertirse o pasar a una fase inactiva o inanimada. Los parásitos se nutren de estos alimentos con la intención de que puedan reproducirse en número. Los hongos también generan una fermentación. La contaminación química se da por presencia de productos químicos, pueden ser productos químicos insecticidas, plaguicidas y demás, y también las micotoxinas. En el caso de contaminantes naturales, el pez globo genera una micotoxina que inhabilita y inamueve aquellos depredadores que pueda tener el pez globo. Contaminantes tóxicos ambientales como mercurio, dioxinas, arsénico, los contaminantes tóxicos agrícolas, plaguicidas y fertilizantes. Migración de compuestos de envase, en algún momento existe una migración de metales, por eso es que se hace en los alimentos un análisis que es de metales residuales. Generalmente los metales residuales son de plásticos, son dioxinas, son arsénico, mercurio, cobre, astato. Contaminación física, ya pasamos, se considera contaminación física cualquier objeto presente en el mismo y que no debe encontrarse allí. Sabemos que por la FDA se considera un tamaño promedio para poder hablar de un contaminante físico. Estamos hablando de 7 milímetros a más para que sea un contaminante físico. Pero también pueden ser huesos, astillas, espinas, cristales, porcelana, trozos de madera, metal, materiales de envase como plásticos, como selladoras y todo ello. Y en el caso de los manipuladores, relojes, anillos, pendientes. Pasando ya que sabemos qué es una contaminación, pasamos ya a lo que son las enfermedades de transmisión. Las enfermedades de transmisión
de alimentos, las enfermedades de transmisión de alimentos tienen una particularidad. Cuando nosotros ya sabemos que es una contaminación, la contaminación va a generar estas ETAs. Estas enfermedades de transmisión por alimentos se llaman ETAs. Entonces, conocemos que los alimentos desde su fuente de producción hasta su expendio o su servido, pues tienen que recorrer una gran cantidad de etapas en las cuales existen muchos factores incluyentes. ¿Incluyentes de qué, profesor? Incluyentes de particularidades que arraigan o arrastran su posible contaminación. Entonces, desde la adquisición de materia prima hasta la dispensa, expendio, perdón, hasta el expendio o el servido de este, o el consumo de este alimento, entonces se ve abierto a una posible contaminación y esta contaminación genera una enfermedad al consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, la enfermedad, ¿dónde va a estar dirigida? La enfermedad va a estar dirigida ya posterior al expendio o al servido, cuando ya hay una ingesta. Tenemos adquisición de la materia prima, el transporte, recepción, almacenamiento, preparación o proceso, luego la preparación final, que es el envasado, y el servido, que es el consumo. Entendemos por una enfermedad de transmisión por alimentos, según el Códex Alimentario, a un síndrome originado por la ingesta de alimentos, pero no solamente alimentos. En el caso del Códex Alimentario también incluye al agua. La ingesta del agua también y la enfermedad por un mal consumo de agua o el consumo de agua contaminada también se le considera una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Podemos verlo, desde el año 92 hasta el 97 padecimos de una epidemia de cólera. Es más, hay lugares aquí en Perú que aún son endémicos por cólera. El vibrio cólera fue una enfermedad de transmisión alimentaria, pero no por un alimento, no por arroz, papa, por granos, claro que no, sino fue transmitido por agua. El vibrio cólera se transmitía mediante el consumo de agua. ¿Y qué generaba? Diarreas, la famosa diarrea como agua de arroz. Entonces, la coloración blanquecina de esa diarrea es muy típica del cólera, el vibrio cólera, por ejemplo. Ya eso tiene su explicación. Si hablamos que es un síndrome, un síndrome son características, son conjunto de características parecidas a una enfermedad, pero que te genera a ti una descompensación. ¿De acuerdo? Entonces, esos son originados por ingesta de alimentos, incluido el agua, que van a contener, eso sí, característica incluyente. Contiene agentes etiológicos o causantes. En general son los microorganismos en cantidades tales que afectan al consumidor. Profesor, pero acá dice en cantidades tales que afectan la salud del consumidor. ¿Eso quiere decir que si hay menos cantidades no les afecta? Claro que no. Nosotros tenemos una guía técnica de alimentos, una guía técnica de microbiológicos, de parámetros microbiológicos y físico-químicos, que es la 449 de 2006. Esa guía nos ayuda a nosotros a poder entender cuál es la dosis mínima y la dosis máxima que nosotros podemos tolerar y que nos genera una enfermedad. Nuestra N, nuestra C, nuestra M, los que conocen acerca de esta resolución, perdón, de esta guía técnica microbiológica, entenderán a lo que me refiero, ¿no? La dosis mínima o el número de muestras que voy a tocar, el C minúscula, la C minúscula, la C mayúscula, perdón, la M minúscula, la M mayúscula, que son básicamente el número de lecturas que yo voy a hacer para poder decidir si es que pasa o no pasa el alimento que estoy mostrando. Y esto se va a dar por el número de colonias que voy a encontrar de microorganismos. Estas colonias son básicamente los microorganismos, bacterias en particular. Entonces, cuando estamos por debajo del mínimo, por ejemplo, si encuentran 3 o 4 colonias de aerobios en un alimento, pues no es tan resaltante, porque 3 o 4 colonias
no te generan a ti una enfermedad transmitida, pero si encuentran por encima de 200 colonias, entonces ahí sí hay que tener cuidado, porque esa es una cantidad suficiente para generar una enfermedad transmitida por alimentos. Por eso, cuando hablamos nosotros de una ETA, hablamos de un mínimo, una cantidad mínima para que pueda, una cantidad mínima hallada en el alimento para que pueda generar una enfermedad. Tenemos algunas definiciones, nuevamente acudo al Códex. El Códex Alimentario me da tres tipos de definiciones muy características y tipificadas. ¿Qué es el alimento? El alimento es todo producto natural o artificial. Profesor, ¿por qué artificial? Existen alimentos artificiales también, ¿sí? Alimentos artificiales como, por ejemplo, ¿cuáles? Todo alimento es todo producto tanto natural como artificial que tú ingieres. Por ejemplo, una gaseosa. Ahora, que ese alimento sea balanceado o no sea balanceado, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, eso es diferente. Entonces, todo alimento natural o artificial, elaborado o no elaborado, que ingerido aporta al organismo los nutrientes y energía necesaria para el desarrollo de procesos biológicos, eso se llama alimento. Un ejemplo de alimento natural, por ejemplo, las frutas. Las frutas es un alimento natural. Un alimento artificial, por ejemplo, la leche en caja. Por ejemplo, los encurtidos, por ejemplo, los patés, por ejemplo, em, los quesos que ustedes compran en un supermercado, la margarina, la mantequilla, por ejemplo, nos aportan, sí, nutrientes y energía necesaria, pero muchos de ellos no son naturales, sino son procesados. ¿Sí? Ahora, cuando este alimento tiene un agente o una sustancia que genera un impacto, en la salud, entonces eso se llama alimento contaminado. Un alimento contaminado es aquel que contiene un agente o una sustancia extraña de cualquier naturaleza, es decir, de cualquier peligro físico, químico, biológico, en cantidades superiores a las permitidas, y aquí le falta algo, que genere un impacto negativo en el consumidor. Y un alimento de mayor riesgo en la vigilancia de salud pública, esto es una palabra tomada en el Código Alimentario, se refiere a un alimento que en razón de sus características físico-químicas, en especial como actividad de agua, actividad pH, la actividad de agua, pH, humedad también, favorece el crecimiento microbiano. Entonces, por ejemplo, todo tipo de alimento que sea húmedo, que contenga una cantidad elevada de humedad, es un foco de posible contaminación de microorganismos, en especial bacterias. Entonces tenemos que tener cuidado con todo alimento que no sea seco, sino que tenga una actividad de agua por encima de 0,65. La actividad de agua no tiene unidades. Cuando la actividad de agua está por 0,65, por encima de 0,65, eso quiere decir que ese alimento sí puede ser una fuente de desarrollo microbiano. Continúo. Básicamente se tiene que tener cuidado en el alimento de mayor riesgo de vigilancia en la salud pública, sobre su eficiencia y sus procesos, la manipulación, conservación, transporte, distribución y comercialización, porque esto puede generar un impacto negativo cuando se pueda consumir y como consecuencia un trastorno en la salud del consumidor. ¿Cuántos tipos de ETAs o enfermedades de transmisión de alimentos conocemos? Dos. Uno que se llama infecciones y otro que se llaman intoxicaciones. Profesor, pero las dos son enfermedades, sí, pero la diferencia es que tienes que saber qué es una infección y qué lo diferencia de una intoxicación. Entonces, una infección es producida por la ingesta de un alimento o de agua contaminado por un agente microbiano, un agente biológico, un peligro biológico. Una infección es una enfermedad, es una ETA producida por la ingesta del alimento, ¿de acuerdo? Del alimento, del pan, del arroz, de la bebida, del agua. Entonces, cuando tú consumes el alimento directamente y el alimento es el que contiene el microorganismo que genera esta enfermedad, he ahí el nombre de infección alimentaria. Profesor, ¿existe otra manera de poder enfermarme de transmisión alimentaria? Claro que sí, mediante una intoxicación alimentaria.
En la intoxicación, tú no haces gala del consumo del alimento, sino consume o ingieres, existe la ingesta, perdón, de la toxina que produce este microorganismo. Una cosa es consumir al microorganismo dentro de un alimento y otra cosa es consumir la toxina que produce el microorganismo sobre el alimento. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo claro de esto? Un ejemplo claro y el ejemplo más claro que podemos nosotros dar es el Bacillus cereus. El Bacillus cereus, el Bacillus cereus genera una toxina. Esa toxina está ¿dónde? Están en los granos, ¿sí? En los cereales. Cuando nosotros podemos lavar los cereales, los podemos cocinar a una determinada temperatura, todo bien, las toxinas que genera este Bacillus cereus, muchas veces no son desnaturalizadas a una temperatura de cocción, sino debe ser una temperatura por encima de los 150 o 180 grados, porque si no, no puedes romper, degradar estas toxinas. Entonces, como no cocinas tú a esa temperatura de 150, 180, muchas veces las toxinas quedan completas, no se desnaturalizan. Y esas toxinas pueden ser ingeridas por ti, a pesar de que no has ingerido el Bacillus cereus, y eso te genera a ti una enfermedad de transmisión alimentaria. Infección, enfermedad transmitida por un alimento contaminado, e intoxicación es consumir ya no un alimento, sino la ingesta de una toxina sobre el alimento. Otro ejemplo, profesor, todo tipo de honguito, cuando ustedes ven una fruta que por un lado está mohosa, está color blanquecina, verde, se deben dar cuenta que deben reconocer y deben tomar la decisión de eliminar toda la fruta por completo. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene la costumbre de poder cortar y sacar y eliminar esa parte nada más que está enmohecida. Lo que recordemos nosotros sabemos es que todo hongo o todo moho es como una plantita. Por eso es que antes de Wittiker, en la clasificación de los 5 reinos, bueno, que ahora según Cargos son 3 dominios nada más, se conocía que los honguitos estaban dentro del reino Plantae. Eso quiere decir que tienen un parecido con las plantas. Y es en realidad cierto, tienen un parecido porque sí, así como las plantas tienen sus raíces, en el caso de los honguitos también tienen algo parecido a las raíces, que se llaman hifas. Estas hifas van a invadir a todo el alimento y solamente la parte vegetativa va a estar de color blanquecina o de color verduzca en el exterior de esta fruta. Eso quiere decir que si tú sacas esa parte enmohecida, esa parte sucia, contaminada que tú puedes ver y te consumes el resto, te estás consumiendo las hifas, te estás consumiendo mucha carga de hongos, ¿sí? ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado en ello. La conocemos. Enfermedades comunes más frecuentes, Clostridium botulinum, que nos da el botulismo, que nos genera una insuficiencia respiratoria y la muerte, es básico de origen alimenticio, y el Clostridium botulinum o el botulismo te da por el consumo de alimentos mal enlatados. Por eso tengan cuidado cuando consumen sus enlatados, como sus patés, como sus conservas, ¿de acuerdo? En el caso de Staphylococcus aureus, ya sabemos que son alimentos que están invadidos o contaminados por Staphylococcus aureus. Y el Staphylococcus aureus, ¿dónde lo puedo encontrar? En nuestra garganta puede estar Staphylococcus aureus, podemos ser portadores. ¿Qué nos genera a nosotros? Nos genera náuseas, vómitos, dolores abdominales, una diarrea o disentería y fiebres elevadas. Seguimos. E. coli. Uy, un momento. E. coli. El E. coli, ¿dónde está? Puede estar en aguas o en alimentos contaminados con excreta humana. Por ejemplo, usted dijo que estaba en el intestino. Claro, cuando nosotros sabemos que está en el intestino. Recuerden que del intestino, cuando se pasa las heces fecales y esas heces se eliminan, se excretan al exterior. Cuando uno no tiene un buen lavado de manos posterior al uso de los sanitarios, entonces muchos de esos restos de heces quedan en las uñas o en las comisuras.
generando así una posible contaminación a través de excrementos humanos. Y ahí está el E. coli, por supuesto, que genera diarrea acuosa, dolores abdominales, vómitos. La diarrea acuosa es una diarrea agua, con tonalidad o consistencia acuosa. Salmonela, que nos genera la salmonelosis, productor de diarrea, fiebre, dolores abdominales y vómitos. El origen alimenticio, ya les dije, full aves, huevos, aves, carne de res, leches, jugos, o algunas veces verduras crudas contaminadas. Por eso, pero las verduras crudas contaminadas, ¿en qué caso se da? Lo que pasa es que muchas veces las verduras están en contacto con la tierra y muchas veces son regadas con aguas hervidas. No, sino servidas. Servidas, y esas son aguas que en su regular consistencia o características son aguas que están contaminadas con esqueletos humanos. Muy bien. Seguimos. Síntomas más comunes de todas las enfermedades son vómitos, diarreas, náuseas, dolores abdominales, fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, mareos. No confundamos una enfermedad de transmisión alimentaria con una alergia. Una alergia es una hipersensibilidad, ¿sí? Es una característica diferente. Eso no es, una alergia no es una enfermedad. Una alergia es una reacción de tu cuerpo ante presencia de un químico que no es tolerado por tu cuerpo. En este caso no, es un microorganismo o una toxina que ingresa y que te genera una enfermedad. Aquí hablamos de antígenos o hablamos de agentes infecciosos. Principales causas de aparición de las ETAs, ¿sí? La manipulación y conservación incorrecta de los alimentos y platos preparados. Ahí vemos que el pollo está crudo y no lo cuidamos, no lo congelamos, no lo colocamos en la parte superior, sino lo colocamos en la parte inferior y hay una bacteria patógena que por ahí podemos ver, podría ser una bacteria o también un parásito. La carne cocida y la carne no cocida. El platillo servido, que es un plato que la persona, tal vez algún familiar no lo consumió y lo guarda en el refrigerador y el refrigerador no está conectado, solo tiene de almacén, pero no hay una temperatura promedio o menor, entonces generan una contaminación. El manipulador traslada gérmenes desde un área contaminada a otra limpia, ¿sí? Mediante los utensilios, ropa, no te lavas bien las manos, no te sacas los guantes, no te lavas las manos después de que vas al baño o después de que manipulas un alimento contaminado, como puede ser papas, como puede ser tal vez carne que está descompuesta, los huevos que tú creíste que estaban bien, abres el huevo, quieres colocarlo en la sartén y te das cuenta que el huevo está malogrado, está descompuesto. No te lavas las manos después de manipular este huevo descompuesto y manipulas otras cosas, no tu pan, tu sándwich, tu queso, tus alimentos. Entonces tienes que tener cuidado por ese lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el manipulador traslada microorganismos o gérmenes de un área contaminada a otra limpia, no de una limpia contaminada, porque la limpia no tiene contaminación, la contaminada sí. Y usa utensilios o ropa. Otra característica de posible causa de aparición de las ETAs son contaminación debido a equipos y manipuladores infectados. Profesor, pero en esta parte, ¿cómo puedo yo entenderlo? Fácil, te explico. Mira, en este caso, lo que podemos ver nosotros es que tenemos una tabla. Esta tabla es la que me va a generar la contaminación. Recuerda, las bacterias causantes de enfermedades alimentarias se encuentran en todas partes, en el aire, en tus manos, en tu cuchillo, en tu tabla, en el agua, en otros alimentos, por eso hay que tener cuidado. Y sabemos que el alimento puede tomar un aspecto, aroma, sabor, color normales, sin embargo, pueden estar contaminados y causar una intoxicación o infección alimentaria. Entonces, ahora cuando ustedes hablen de enfermedades de transmisión alimentaria, no solamente van a hablar de una enfermedad, de una infección, sino también van a hablar de una intoxicación. Perfecto. Causa de la contaminación de los alimentos, enfriamiento lento de los alimentos preparados, de cuidar, almacenamiento inadecuado, tengan cuidado, recuerden que las temperaturas óptimas son temperaturas por debajo de cero o por encima de 80 grados. Conservación a temperatura ambiente de aquellos alimentos que requieren frío es una
causa de contaminación de alimentos, tratamiento térmico de cocción insuficiente, ¿sí? Tal vez necesitas que hierva ese alimento y no lleva a servir, no llegas a 104.5 grados en el caso del agua, o encima de 100 grados, o por encima de 110 grados. Hay que tener cuidado. Muchas veces creemos que usando el microondas podemos nosotros eliminar microorganismos. No. Recuerda que el microondas genera ondas de calor y de afuera hacia adentro. Y muchas veces cuando ya se tiene una temperatura, la temperatura no puede llegar hasta la parte interna del alimento debido a que el alimento es muy denso. Coge temperatura en la parte exterior y no la transmite al interior. Entonces, no es seguro que tú le pongas 180 grados, 120 grados, no es seguro que en la parte más interna del alimento esté a esa temperatura. Higiene del personal deficiente, contaminación cruzada, ingredientes sin garantía sanitaria reconocida, no compren en cualquier lugar, compren sus alimentos en lugares de seguridad o en lugares que ustedes conozcan y a su vez siempre desconfíen, lleguen a su casa y desinfecten, laven, porque eso es una muy buena práctica. ¿Qué hacer para evitar la contaminación? Debes lavar tus manos y superficies de trabajo, debes separar eh, los alimentos, no juntes las frutas con las carnes, craso error, en una congeladora o en concesionarias. Cocinar, utiliza la temperatura adecuada, nunca por debajo, sino siempre por encima de la temperatura que se te dice. Menos 10 grados, ya ponle menos 12. 12 grados, o no, perdón, a ver, se me ocurre, 95 grados, ponle 100 en todo caso que hierva, no vas a perder las características de tu alimento. Enfriar, en caso sea necesario, la refrigeración debe ser inmediata si son cárnicos o si son frutas o alimentos que necesiten una refrigeración al instante. Pues, hasta ahí lo que hemos entendido nosotros es que es contaminación y que son enfermedades de transmisión alimentaria. Y en la última parte vamos a hablar de la legislación tanto nacional como internacional de la inocuidad alimentaria. Nosotros sabemos que nuestra legión nacional se va a dar o va a ser velada por la CONFIEP. En este caso, la COMPIAL. La COMPIAL es una comisión que habla sobre los tres estamentos que nos van a regir aquí en Perú, que hablamos de una legislación nacional, ¿sí? La COMPIAL. Esa comisión tiene como tarea velar porque SENASA, DIGESA y SANIPES pues mantengan un régimen, un ritmo de control en la inocuidad alimentaria. Pero para eso primero vamos a hablar de una legislación internacional. Lo que es una legislación alimentaria, según la FDA o la OMS, la FAO o la OMS, es el cuerpo legislativo de un país que regula la producción, no solamente la producción, manipulación, comercialización y control de los alimentos. Entonces, ¿para qué? Para proteger la salud de los consumidores y de esta manera protegerlos contra el fraude y prácticas deshonestas. Tal vez quieren cambiarte gato por liebre, te quieren dar una carne de caballo cuando veniéndote por una carne de res. Tienes que cuidar. Eso es lo que ve la legislación alimentaria. Entonces, nosotros conocemos la legislación alimentaria, como un conjunto de reglas jurídicas de un país que regula la producción, manipulación, comercialización, control de alimentos en toda la cadena alimentaria, es decir, de campo hasta la mesa. Tenemos normativas nacionales y esas normativas nacionales tienen que regirse el comercio de alimentos y estas en base a las exigencias del importador. Por eso se tienen acuerdos internacionales obligatorios y sistemas voluntarios, certificaciones y acreditaciones. Eso es importante. En el caso de la legislación internacional, ¿sí? En el caso he considerado solamente las más importantes, que son organismos relacionados a principales agencias federales, que es el primero, luego está la FDA y por último está el FIS, y he considerado también la legislación de inocuidad alimentaria. En el caso de las agencias federales, ¿sí? Determina el nivel de tolerancia o límites máximos de residuos de plaguicidas. Los residuos de plaguicidas y otros contaminantes, básicamente químicos, tienen que ser controlados. Eso también parte como una legislación internacional. Cuando tú quieres enviar al exterior y vender, siempre te van a pedir límites máximos y permisibles de metales pesados o de metales residuales. Por eso es que se ha considerado ello. Y esto es parte de la legislación internacional. Estos organismos o agencias federales
no inspeccionan. Eso quiere decir que no es que venga este organismo a tu planta o a tu empresa o a tu restaurante y te inspeccione. No. Si tú quieres vender tu alimento, tienes que cumplir con lo que nos dicen esos organismos. En el caso de la FDA, si es una entidad encargada de establecer y verificar el cumplimiento de regulaciones y garantizar la salud pública. No solamente se dedica la FDA a hablar de alimentos, sino también la FDA habla de medicamentos, tanto para uso humano como para uso veterinario. Entonces, suplementos alimenticios, cosméticos y otras cosas más. La FDA es muy amplia, pero uno de los puntos básicos en los cuales ellos se enfoca, aparte que está en Estados Unidos, se dedica a la inspección o está sujeto a la inspección en aduana en Estados Unidos. Si tú quieres enviar tu alimento a Estados Unidos, tienes que tener cuidado, porque tienes que cumplir las normativas de la FDA. Ustedes se preguntarán, la FDA, ¿qué es lo que me pide? La FDA te pide todo este lineamiento. Cumplimiento contra la ley del bioterrorismo, alimentos envasados con bajas y acidificados, también los regula, aditivos e ingredientes alimentarios como colorantes naturales, como suplementos alimenticios, etiquetado y envasado de alimentos procesados, mariscos, pescados, para ver los alérgenos que pueden haber, según la FDA sabemos que son 14, el huevo en la cáscara, en el caso de los ovoproductos que son regulados por el FIS, ¿sí? Inspección de límites máximos de residuos de plaguicidas también lo tienen que ver, pero eso más en la parte de medicamentos veterinarios, en la parte de salud veterinaria, ¿sí? Dentro también de la FDA está este tema, que es la Ley de Modernización de la Inocuidad de Alimentos. Esto en realidad entró en vigor desde recién en el año 2011. En el año 2011, si ustedes recuerdan, Barack Obama es el que nos da su firma para poder en pie en Estados Unidos la Ley de Modernización de la Inocuidad de Alimentos, o más conocida por sus letras como FISMA, el FISMA. El FISMA entonces crea un amplio enfoque bajo el riesgo de seguridad de alimentos, dado que muchas veces muchas personas estaban consumiendo alimentos que les generaban daños alimenticios o enfermedades de transmisión de alimentos. Entonces la FDA obtiene este, esta ley, ¿sí? Esta ley de modernización de seguridad alimenticia, o mejor llamada FISMA, ¿sí? Como una de sus nuevas herramientas para la aplicación de esta regulación del cuidado sanitario, de la legislación alimentaria. Entonces, la ley de modernización de alimentos básicamente me habla, yo voy a mencionar acá, aquí hay 5 puntos, solamente 3 aspectos claves, porque si no me voy a demorar mucho. ¿Sí? En primer lugar, tiene que haber un amplio mandato y autoridad para prevenir y controlar. Entonces, cada vez que se ingresa a Estados Unidos un alimento, siempre en el área de aduanas va a haber alguien que inspeccione tu alimento para asegurar que este alimento no genere una posible contaminación dentro del país de destino. Tiene que fortalecer una gran responsabilidad de la cadena desde la granja hasta la mesa. ¿Cómo es eso? Tiene que haber un cuidado y un control desde tu materia prima hasta tu producto terminado. Entonces, los componentes del FISMA, a través de una amplia coalición de organizaciones, pues nos da consigo un buen resultado en una seguridad alimentaria satisfactoria. El plan de inocuidad es algo que se está pidiendo en muchas certificaciones. Una de ellas es la certificación BRC, ahora en su versión 8 desde el 2 de agosto del año pasado. Perdón, del año 2022, 2021, el 12 de agosto de 2021, pero el año pasado entró en vigencia desde febrero. La plan de inocuidad es un documento primario que orienta su sistema de inocuidad alimentaria o el uso de controles preventivos. Ahora, este se desarrolla utilizando un enfoque sistemático. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se va a tener a cuidar el alimento, sino también en prevenir. Es todo un sistema que tiene que formar una comisión, se tiene que formar todo un grupo que pueda regular esta inocuidad, que velar por esta inocuidad. Pero eso es un equipo, así como el equipo CASA, también tiene que haber un equipo de inocuidad. Hemos hablado de la legislación internacional, que es el fundamento, que es el sustento, que es el apoyo de nuestra legislación nacional.
Cuando hablamos de la legislación nacional, ya hablamos de algo más aterrizado, algo que nosotros conocemos, algo que nosotros vemos, ¿de acuerdo? La legislación nacional se va a basar en tres puntos fundamentales. Al menos aquí en Perú, se va a basar en nuestra Constitución Política del Perú. En nuestra Constitución Política del Perú, muchos de los artículos, decretos y demás, ¿qué hacen? Velar por la seguridad y la integridad de la persona. No puedes atentar contra la salud de la persona porque eso es cárcel. No puedes atentar contra la integridad de la persona. ¿Por qué? Porque eso genera una demanda. Entonces, el simple hecho de velar por la integridad de todo peruano es también necesario enfocarlo en la seguridad alimentaria. Toda ley relacionada con los alimentos, como la Ley General de Inocuidad, es necesario tomarla acá y la voy a mencionar también. Y el tercer punto, reglamentos específicos, como decretos, resoluciones directorales, disposiciones mandatarias y demás. Todas esas de acá deben, los pilares que menciono acá para la legislación nacional peruana tienen que ser flexibles y fáciles de modificar. ¿Por qué? Porque si son cerradas sin posibilidad de modificación, ¿qué nos trae consigo? Nos trae consigo un posible fraude, un posible incumplimiento. Entonces tienen que ser versátiles. Todo mandato, todo decreto, toda resolución, toda disposición tiene que ser flexible. ¿Para qué? Para que pueda cumplirse, tiene que ser adecuable. Miren acá, así como nosotros tenemos legislaciones nacionales, estas legislaciones nacionales tienen que ser armonizadas con las normas alimentarias internacionales. Entonces, vamos a poder ver aquí en base a qué se da. Miren, entre todos los países habidos y por haber, en esto se hizo en el año 2010, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Entonces, vamos a medir el grado de armonización de normas alimentarias de los países con respecto a las normas del Códex. Sabemos que el Códex Alimentario, básicamente bajo sus siglas en latín, es un código alimentario. El código alimentario nos va a dar a nosotros cómo debemos interpretar el daño y las bondades de un alimento. Básicamente eso nos dice el Códex Alimentario. En el caso de nosotros, como Perú, tenemos un grado de armonización alto. ¿Por qué, profesor, alto? Te explico. Existe un comité del Códex Alimentario, el Comité Nacional del Códex Alimentario, que aquí está situado en La Molina. ¿Sí? Nosotros tenemos un Comité Nacional de Códex Alimentario, a diferencia de Ecuador. Ecuador no tiene. Pero Ecuador, ¿qué es lo que tiene? Ecuador tiene una implementación de su APCC o análisis de peligros y puntos críticos de control. Eso le asegura a Ecuador que o también tienen una supervisión por parte del Códex Alimentario cada cierto tiempo. Existen subcomités técnicos del Comité Nacional del Códex Alimentario. ¿Sí? En el caso nuestro no tenemos ningún número de subcomités técnicos. ¿Por qué? Porque tenemos ya nuestro comité. Entonces, no tenemos ningún subcomité porque el comité nacional es el que se comunica directamente o recepciona cualquier modificación con el Códex Alimentario situado en Estados Unidos. Existen registros para poder evaluar nuestra legislación nacional en establecimientos, en alimentos, en etiquetado. En Perú no tenemos en etiquetado, pero sí tenemos en establecimientos y en alimentos. ¿Por qué en etiquetado no, profesor? No tenemos una ley de etiquetado aquí en Perú. Bueno, no teníamos hasta el año 2010. Recién en el año 2022, 21, 22, comenzó a salir una ley del etiquetado, ¿sí? Una normativa del etiquetado. Implementación del APPCC o implementación del famoso HACCP o análisis de peligros y puntos críticos de control. Miren, parcialmente sí tenemos. Es más, ahora casi es obligatorio. No porque la ley lo solicite, sino porque nosotros cuando queremos obtener una, un permiso sanitario, una habilitación sanitaria, tenemos que implementar el HACCP. En este caso, quienes no tienen implementación del HACCP sería Argentina y Bolivia. ¿Y por qué no tendrían Argentina y Bolivia? Porque ellos tienen subcomités y esos subcomités no llegan a todo el país, teniendo que regular, y también existe mucho comercio informal, comercio alimentario informal.
En el caso de acuerdos, todos tienen entendimiento de los acuerdos porque los acuerdos del Códex Alimentario son difundidos en todos los países de Latinoamérica. Entonces, nos da a nosotros una puntuación de alto, porque nosotros tenemos un Comité Nacional de Códex, tenemos existencia de registros ligados a al índole alimentario y tenemos también una implementación parcial hasta el año 2010 del APPCC o HACCP, pero tenemos una obligatoriedad sanitaria mediante la habilitación sanitaria que tenemos que cumplir, ¿sí? O permiso sanitario para que pueda funcionar tu planta de alimentos y bebidas. Entonces, recordemos que tenemos unas entidades bases para la legislación nacional. Tenemos una legislación, una entidad base que es la internacional y una entidad base que es la nacional, la internacional y la nacional. En el caso de la internacional, ya sabemos, la FDA y el USDA. Profesor, ¿qué es USDA? O USDA, ya. USDA o USDA. Es una normativa orgánica. Es la normativa orgánica, ¿sí? Las normas orgánicas es el USDA. Y el FDA, ya lo hemos hablado, que es básicamente quien decretó al final, desde el año 2010, el FISMA o la Ley de Modernización de los Alimentos. La Autoridad Sanitaria Europea, si es que queremos enviar a Alemania, España u otros países, o Inglaterra, ¿sí? En el continente europeo, también la Autoridad Sanitaria allá nos tiene que supervisar. Tiene que evaluar. Y en el caso de aquí, el comercio local, el comercio nacional, pues quien nos va a legislar, quien va a ser la entidad base encargada de legislarnos y velar por nuestra integridad alimentaria, será DIGESA para productos procesados, será SENASA para productos primarios y será SANIPES para productos hidrobiológicos. Legislación nacional, ¿sí? La legislación nacional, recordemos que tenemos dos puntos fundamentales. El decreto legislativo 1062-2008, o más conocido como Ley de la Inocuidad de los Alimentos, aquí en Perú, ¿sí? Es el decreto legislativo 1062-2008. Y en el caso del reglamento de la Ley de la Inocuidad, porque toda ley tiene un reglamento, la ley es qué es lo que qué es lo que debes hacer. No debes, por ejemplo, no debes contaminar un alimento porque le puede hacer daño al consumidor, ya, pero ¿cómo es que vas a velar por ese cumplimiento? Entonces, cuando existe la ley, automáticamente debe existir tu reglamento. En el caso de la ley, que es la inocuidad de alimentos, es el decreto legislativo 1062-2008, tiene también su reglamento esta ley, que es el decreto supremo 034-2008. Toda ley tiene su reglamento. Recordemos que el reglamento es el instructivo de cómo se debe hacer cumplir la ley. El reglamento de la ley de inocuidad de los alimentos es el reglamento 034-2008 del mismo año. ¿Sí? Casi para terminar ya, recordemos que tenemos una legislación nacional distribuida por tres entes. De manera local, de manera nacional, pues tenemos la famosa COMPIAL, que es la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad de Alimentos, garantizada y amparada por la Ley de Inocuidad de Alimentos 1062-2008. Entonces, aquí se distribuye en tres partes. Alimentos, que viene por parte de la Dirección General de Salud Ambiental, que es DIGESA, todo alimento procesado, inocuidad de los alimentos procesados, como por ejemplo, alimento que no es primario, que ha sido modificado, trozado, partido, oxidado, deshidratado, enmelazado, encurtido, envasado, enlatado. Todo alimento que ha sido procesado, DIGESA se encarga de velar por su inocuidad. Tenemos la 07, ¿sí? La 007, que es básicamente la guía técnica de alimentos, la resolución ministerial 449, aplicación de tu sistema HACCP, tu resolución ministerial 591, que es tus criterios microbiológicos para un buen análisis del alimento, en el caso de DIGESA. Para la parte inocuidad acuícola y pesquera tenemos a SANIPES, que es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera. También tenemos los criterios microbiológicos, la 591. En el caso de Produce, en el caso de SANIPES tenemos a Produce y el 07-2004 Produce, moluscos y bivalvos, y el decreto supremo 040, ¿sí? Que es la norma sanitaria para actividades pesqueras y acuícolas, que también hablan ahí de cómo es que debes velar por la inocuidad acuícola y pesquera,
¿de acuerdo? En el caso de SENASA, aquí es una inocuidad agroalimentaria que habla de qué? Habla básicamente de alimentos de índole primario. Por ejemplo, tu palta, la palta que quieres exportar al extranjero, el mango fresco, el aguaimanto fresco, las fresas frescas o los bananos frescos que quieres exportar. Entonces, todo lo que tiene que ver con proceso fresco no ha sido lavado, perdón, no ha sido seccionado, cortado, enmelazado, encurtido, enlatado, SENASA se encarga, ¿sí? Producto primario solamente lavado, desinfectado y envasado, SENASA se encarga. Inocuidad agroalimentaria, y aquí tenemos un reglamento de inocuidad agroalimentaria que es el 004-2011, ¿sí? Entonces, todo esto de acá, ¿qué es lo que engloba? Lo engloba o lo cuida la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad de los Alimentos, la COMPIAL. Está también en La Molina. Pueden ir a visitarla, ¿sí? Bueno, hemos culminado el día de hoy, ¿sí? Gracias por su atención, su participación. Estamos próximos ya a culminar el curso, que es básicamente el curso de alimentos, y cualquier momento nos podemos poner en contacto para futuros cursos. Aquí les dejo mi tarjeta, pero haber sido claro y preciso en ciertos conceptos, ¿sí? Muchas gracias por su atención.